Bien, pues como íbamos diciendo hace un momento, en una segunda clasificación tenemos arquitecturas deliberativas y reactivas. Las deliberativas se basan en repetir, primero que nada, también para los que veáis luego la grabación desde casa, hay un error aquí en estático o dinámico, en esta transparencia en la 30, donde dice en el primero tal y en el segundo tal, debería decir al revés. En el segundo el entorno puede cambiar, ¿vale? En el dinámico, en el estático, que es el primero, se garantiza que el entorno no cambia, y en cambio en el dinámico, en el segundo, el entorno puede cambiar mientras, ¿vale? O sea que están al revés. Corregidlo, ya subiré versión corregida, pero bien. Bueno, pues en los agentes, las arquitecturas que decía deliberativas, se basan en la repetición del ciclo recoger información, pensar, actuar. Se asume como válida la hipótesis del sistema físico de símbolos, aquello de tengo un modelo del mundo, encajo las percepciones del mundo en el modelo, razono sobre el modelo y me dice qué va a pasar, ¿vale? Entonces tienen modelos del ambiente, muchas veces muy detallados, que tratan de llenar lo que se dice en este contexto instanciar con datos recogidos por los sensores. Como consecuencia, el sistema tiene que tener explícitamente un modelo simbólico para el mundo, que generalmente suele ser un subconjunto de la lógica de predicados de primer orden que veremos inmediatamente en temas posteriores. También hay que dar una especificación con símbolos de qué acciones puede hacer el agente. Típicamente se usa la formulación de PBA, que es precondición, borrado, adición, que lo que dice es ¿qué tiene que ocurrir para poder realizar esta acción? ¿Qué desaparece del entorno cuando realizo la acción? ¿Y qué se añade al entorno cuando realizo la acción? Ahora lo veréis con un ejemplo. Y luego hay que programar en el agente algoritmos de planificación que toma como entrada la descripción simbólica del estado actual y el objetivo, y generan como salida las acciones que llevarían el mundo del estado inicial hasta el estado objetivo. O sea que primero se recoge la información del entorno, se ve cómo coincide con el modelo y cómo encaja en el modelo, es decir, se instancia, se trabaja sobre el modelo viendo qué acciones habría que realizar y por último se envían a la gente para que la realice. Un ejemplo muy típico era el mundo de bloques y un planificador que se llamó Strips. Sea un agente robótico actuando en lo que se llama el mundo de bloques. El mundo de bloques es un mundo constituido por una mesa plana, muy simplificado, una mesa plana donde hay bloques cúbicos encima o prismáticos, y se asume que los robots están sobre una mesa y que un robot puede asirlos, moverlos y soltarlos. Esto se describe como predicados en lógica de primer orden, que ya veremos, pero que bueno, para que os hagáis una idea, vendría a ser algo así como cláusulas prolog. En la práctica son lo mismo, El predicado que describe el estado del mundo sería el siguiente: on u v, donde u y v son variables. Cuando se instancian a valores concretos, el predicado on será cierto si aquello a lo que se haya instanciado la variable u es un bloque que se encuentra en este momento sobre aquello a lo que se haya instanciado la variable v. Por ejemplo, en este estado concreto de aquí sería cierto on b a, dado que el bloque b se encuentra sobre el bloque a. Luego, otro predicado que describe el mundo es clear u, donde u se instancia a un bloque determinado y el predicado será cierto si el bloque u no tiene nada sobre él. En este caso, por ejemplo, sería cierto clear c, también clear e, también clear b. ¿Vale? Dime. Sí, es del cable. Bueno, ahora parece que ya se ve bien, ¿no? Vale, intentaré no tocarlo y cambiaré de cable. Clear tal. Luego, otro predicado que vamos a usar para escribir gripping y un cierto valor. Será cierto cuando la mano esté en este momento asiendo a un bloque, es decir, cuando lo tiene cogido. Todo el tiempo que lo tenga cogido, si tiene cogido el bloque A, por ejemplo, el predicado gripping A será cierto, y si no, será falso. En este momento no habría ningún predicado gripping instanciado a ninguno de los bloques que fuese cierto. Y por eso el predicado para ese caso es gripping vacío, que quiere decir la mano en este momento no está haciendo nada. En este estado de aquí sería cierto gripping vacío. On table V,
el bloque V está sobre la mesa. En este caso serían ciertos OnTable A, OnTable C y OnTable D. Bueno, ¿qué acciones atómicas puedo llevar a cabo? La acción goTo, X y Z, lleva el brazo a las coordenadas X y Z. Ahora veremos cómo se usa esto, Pickup V, recoge el bloque que se instancia la variable V. Lleva implícito un goTo a las coordenadas del bloque. PutDown, deja el bloque sobre la mesa. PutDown C, por ejemplo, deja un bloque que estaba siendo sobre la mesa. Stack UV es apila el bloque U sobre el bloque V. Y unstack UV desapila el bloque U que estaba sobre el bloque V. Bien, este estado de esta figura, si lo analizamos, vendría dado por la conjunción de todas estas cosas. Primero, OnTable A, OnTable C, OnTable D. Después, OnB A. A continuación, OnED. A continuación, gripping vacío. Y luego, clear B, clear C y clear E. Está claro que todos esos predicados son ciertos de acuerdo al estado y que no hay ninguno más que sea cierto. Si lo analizáis veréis que ningún otro OnTable de ninguna instancia podría ser cierta, etcétera, etcétera. Entonces la conjunción de todos estos metidos a la vez daría el estado del mundo en ese momento. Y ahora, ¿qué operadores tenemos? Tenemos los operadores pickup, putDown, stack y unstack. Y esos operadores tienen una precondición, una acción y un borrado. Concretamente, para aplicar el operador pickup a cualquier bloque X se instanciará a un bloque concreto. ¿Qué debería ser cierto en este momento? ¿Qué precondiciones deberían cumplirse? Deberían cumplirse, primero, gripping vacío. Evidentemente, no se podrá coger un bloque, pickup es así del bloque, no se podrá así del bloque si la pinza ya tiene un bloque cogido. Así que debe tener nada. Por tanto, una precondición es gripping, pero a la vez, también una precondición debe cumplirse que clear X. Es decir, que el bloque en cuestión no tenga nada encima, porque si no sería imposible cogerlo. Y por último, que el bloque esté sobre la mesa, ¿vale? Si el bloque está sobre otro, efectivamente podrías, pero entonces hemos hecho dos operadores diferentes que son stack y unstack para usar ese caso. Es decir, el bloque pickup se refiere únicamente a recoge un bloque de la mesa. Cuando recojas un bloque desde otro bloque, entonces lo que se aplicará es el operador unstack. Son operadores distintos hechos para situaciones distintas. Esto es la precondición. Cuando se cumple esto, ¿qué ocurrirá? Pues primero, la acción consiste en que gripping X, es decir, se cogerá el bloque y esto se añadirá como cierto a la base de datos, se añadirá. Si lo hiciéramos como programa en Prolog, tendríamos assert gripping A, ¿vale? Por ejemplo. Y ¿qué ocurrirá? Que esto de aquí se borrará, es decir, X, cuidado, X se instanciará a un valor concreto. Entonces se añadirá el gripping de ese valor concreto y se borrará de la memoria de trabajo OnTable X y gripping vacío. Evidentemente, la pinza ya no está vacía, está cogiendo algo, por tanto gripping vacío debe desaparecer. Por cierto, sí, exacto, este se quitará, ¿vale? OnTable lo que sea se quitará también. Y estos se añadirán, ¿vale? O sea que la idea es precondición, ¿qué tiene que existir en la memoria para poder aplicar el operador? Acción, ¿cuál es el resultado del operador? O sea, ¿qué se añade a la memoria de trabajo? Y delete, ¿qué se quita de la memoria de trabajo? PutDown es dejar un bloque sobre la mesa. Y eso es precondición, evidentemente que el bloque esté siendo cogido. Acción, se añadirá OnTable X porque se habrá dejado sobre la mesa, se añadirá clear X porque al dejarlo no puede tener nada encima y se añadirá gripping vacío porque al soltarlo la pinza quedará libre. ¿Qué se borrará? Se borrará gripping X porque la pinza ya no está cogiendo el bloque. Stack, o sea, apilar. Primero, para apilar X sobre Y tiene que estar limpio, o sea, no tener nada encima. X también tiene que estar limpio, no tener nada encima, ¿vale? Y X tiene que estar siendo asido por la pinza. Esto en realidad resultaría redundante, porque si ha llegado a una situación de estar asido por la pinza no puede tener nada, pero por si acaso, ¿eh? Luego, adición,
on XY, una vez has dejado uno sobre el otro, está sobre él, y gripping vacío porque ya lo has soltado. Se borra clear Y, puesto que Y ya tiene encima a X, por tanto no está limpio, no está libre, y se borra gripping X porque ha soltado el bloque X. Unstack, bueno, pues lo miráis y veis que es básicamente lo mismo. Esto es para levantar, o sea, quitar algo de encima y cogerlo. Bueno, ¿qué operadores se pueden aplicar en un momento dado? Todos aquellos cuyas precondiciones se cumplan. Y ojo, porque pueden ser más de uno. De hecho, en este estado, ¿qué podríamos aplicar? Podríamos aplicar pickup B, por ejemplo, podría aplicarse. ¿Vale? Y pickup E también podría aplicarse. Pickup B podría aplicarse, también podría ser pickup E. ¿Vale? E. Ah, perdón, cierto, sería unstack, sería pickup C. Vale, cierto, vale. Bueno, entonces, vale, ¿qué puede aplicarse aquí? Pickup C. ¿Qué más puede aplicarse? Pues putdown no puede aplicarse porque la precondición de gripping no se cumple para ningún bloque. Stack XY, no, porque la precondición de gripping tampoco se cumple, ¿vale? Unstack, sí, unstack puede aplicarse. ¿Qué podríamos hacer? Podemos hacer un stack B A, y también podemos hacer un stack ED. De modo que tenemos tres operadores posibles que podemos aplicar. ¿Cuál escogemos? Ahí es donde entra el algoritmo de planificación. Escoge un operador y lleva el mundo a otro estado. Al haber cambiado el mundo, habrá distintos operadores que se podrán aplicar porque las precondiciones ya no serán las mismas. Y entonces esto, ¿cómo lo representamos? Así, como una especie de árbol donde a partir de algo que se puede hacer, fijaros los tres operadores que podíamos aplicar, este es el unstack E, este es el unstack B, y este de aquí es el pickup C, ¿vale? Y ahora para cada uno de ellos puedo aplicar otros operadores. A partir de aquí me puedo ir aquí, aquí o aquí, ¿vale? El árbol me crece enormemente a poco que me dé cuenta, y al final el planificador lo que tendría que hacer es encontrar un camino en este árbol cuyo último estado es el estado final al que quiero llegar. De modo que necesito el estado final al que quiero llegar y necesito los operadores, y luego el planificador me devuelve la cadena de acciones. Puede haber, por cierto, también más de una que lleve al estado final deseado. Bueno, eso es una arquitectura de esa, de recoger información. Pensad que, ojo, para aplicar esto es necesario saber si se cumplen o no las condiciones, las precondiciones. Y eso que puede parecer trivial, en absoluto lo es. Pensaron al principio, en los años 60 y 70, que eso era trivial. Bastaba con tener una cámara apuntando a la escena, vale, y enseguida nos averiguaremos cómo están las cosas, y luego el problema grave va a ser en moverse por el espacio de estados y encontrar la planificación correcta y tal. ¡Ja! ¡Qué equivocados estaban! Trabajando con esto lo estaban haciendo en el MIT en los años 70. Uno de los padres de la inteligencia artificial, Marvin Minsky, estaba metido en cosas de estas, en sistemas de planificación. Y entonces les trajeron la primera cámara y la primera placa digital de digitalización de imágenes, que corría por aquellos tiempos, montada carísima, rarísima, montada en un ordenador enorme y tal. Y como estaban pensando en todo esto de la planificación y los espacios de estados y tal, dijeron, bueno, pero necesitamos algo para... Si lo vamos a conectar a un robot de verdad, pues necesitaremos algo para ver si los estados están como tienen que estar, ¿no? Bueno, pues nada, oye, vamos a coger una imagen de la cámara, luego la imagen la procesamos y todas estas cosas, y que nos llenen estos predicados, es decir, que nos digan tal, los ponga en la memoria y ahí tal. Y esto no pasa nada, encárgaselo al chico este para trabajo de fin de carrera. Bueno, el estudiante, el pobrecillo, empezó ahí a intentar programar aquello para extraer la información de la cámara, extraer la información de la imagen y tal, y vio que aquello era... Bueno, un poco más complicado de lo que parecía. Incluso aunque iluminases bien, siempre había sombras, reflejos, ocultaciones. De repente te quedaban dos bloques en cierta posición de la cámara que se tocaban uno con otro.
y entonces no sabía si eran dos o eran uno, luego resulta que uno proyectaba una sombra sobre el otro, luego resulta que el otro se había caído, luego que había ruido en la cámara por muchas causas, porque tampoco tenía la calidad de hoy, etcétera. Total, que al final el estudiante no acabó su tal. Y esto como en el chiste, pero es verdad, llamaron a otro estudiante, empezaron a ayudarle y no sé qué, después llamaron a un estudiante de doctorado, al final se pusieron ellos y tal, y vieron que el problema de verdad, estaba aquí. Es decir, que el obtener información abstracta y llenar el modelo a partir de los datos de los sensores es un problema computacionalmente horrible. De hecho, no tenemos hoy robots. Tenemos robots que hagan muchísimas cosas y las hacen muy bien en entornos controlados. Todos habéis visto, supongo, en la tele o incluso al natural, las cadenas de montaje de automóviles en Ford y en cualquier otra empresa y tal. ¿Por qué? Porque los automóviles llegan en posiciones y orientaciones conocidas. A partir de ahí, enseñarle al robot de pintura consiste en que un operario coge, pinta físicamente con la mano del robot y el robot va almacenando todos y cada uno de los movimientos. Después te llega el coche en el mismo sitio, lo reproduce todo y todos somos muy felices porque nada cambiaba en el entorno. Pero cuando el entorno no está especialmente, en inglés se dice engineered, que es arreglado apropiadamente para... La cosa no es tan difícil, no es tan sencilla. Y de hecho todavía no tenemos, vamos a ver, quisiéramos un robot que recogiera la mesa, es decir, que una vez has terminado de comer te recogiera los platos, los lavara y los guardara en su sitio, ¿vale? Evidentemente eso sí se puede hacer si cada plato está exactamente en una posición y orientación conocidas, tiene un color determinado, la mesa no se ha movido de su sitio, todo está tal, y luego tienes lugares exactos para colocar los platos destinados a su limpieza. Un robot de ese tipo, bien, ya existe y se llama lavavajillas. El problema es que la parte complicada la tienes que hacer tú. Es decir, robots que, dado una mesa normal y corriente, tal como se queda después de comer, la recojan y hagan eso, pues no tenemos y no parece que vayamos a tener muy pronto. Aunque ahora con el Deep Learning las cosas están mejorando muchísimo. ¿Pero tú puedes poner una cámara encima de...? Sí, puedes poner una cámara, claro que puedes poner una cámara... Es decir, esto es la mesa recogida. Cuando vas poniendo cosas, la diferencia entre ambas... No es tan simple porque la diferencia de imágenes no representa la diferencia conceptual entre una mesa recogida y una mesa, ¿vale? El problema está precisamente en la transición entre la representación semántica que tú tienes en tu cabeza de una mesa recogida y los píxeles, que son de muy bajo nivel, ¿vale? Se llama eso the semantic gap y está presente también en los sistemas de recomendación, por ejemplo. Tuvimos también un tiempo haciendo cosas de ese estilo, tratando de reducir el gap entre lo que el usuario quiere de una colección de imágenes y lo que realmente extrae de ella. Por ejemplo, quiero imágenes que se parezcan a esta. Entonces, ¿qué se hace? Pues una cosa muy interesante es mostrarle al usuario varias imágenes recogidas por un algoritmo que crees que se parecen a esta, y luego el usuario, unas 8 o 10, las marca diciendo, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Esta no, ¿por qué diablos me la has mostrado? Esta no, esta sí. Y a partir de ahí el sistema va modificando las distribuciones de probabilidad y poco a poco tal. Pero que no es trivial, ¿eh? Que no es trivial. Y sobre todo en imágenes es endiablado. El procesado de la información visual es el principal problema. De hecho, un 20% de la corteza cerebral, de las neuronas que tenemos, que son como 10 a la 11, si no recuerdo mal, una barbaridad de neuronas, pues casi un 20% se dedican exclusivamente a procesar información visual. Y es porque el 80% de la información que los humanos recibimos del exterior, humanos videntes me refiero, no ciegos, es información visual. Y hay un 20% ahí de neuronas dedicadas como locas solamente a hacer eso, que no hacen simbólico ni razonamiento ni nada parecido, ¿vale? Evidentemente por algo es. Y hay eso que os han dicho de que habréis oído la estupidez esa de que solo aprovechamos el 5% de nuestro cerebro o el 10% y tal. Las neuronas tragan glucosa con una avidez insaciable. De verdad que si no hicieran nada, el buen Dios y su aliada, la evolución, ya se habrían encargado de quitarlas de ahí hace muchos millones de años. O sea que para algo están. El que no sepamos qué hacen no quiere decir que no hagan nada. Y ya digo, muchas de ellas hacen procesado visual. Bueno, así que esta era la aproximación simbólica, deliberativa, que trataba de construir modelos, llenarlos y a partir de ellos tal. Se pensó que esto no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque para cuando ibas a hacer algo el entorno ya había cambiado. Además llevaba una cantidad de tiempo deliberar y además llevaba no solo tiempo, sino además una complejidad enorme llenar
instanciar los modelos. Así que alguien pensó en aproximaciones alternativas completamente diferentes, que era la robótica comportamental. La robótica comportamental se organiza en torno a módulos comportamentales que son arquitecturalmente una pieza de hardware más software más entorno que te va a conectar directamente la percepción y la acción, básicamente en modo estímulo-respuesta. Los módulos comportamentales se comunican entre sí simplemente con señales de activación o inhibición, o incluso a veces no se comunican porque la comunicación se realiza a través del entorno. Ahora os pondré algún ejemplo. Las principales propiedades de las arquitecturas comportamentales son la inteligencia emergente, la fusión a bajo nivel de percepción y acción. O sea, la inteligencia no la programas tú explícitamente, sino que emerge de la interacción de los módulos entre sí con el ambiente. La percepción y la acción se funden al nivel más bajo posible, es decir, algo va reaccionando para evitar un problema y eso ya mejora la acción del robot. Y luego habrá otros módulos posteriores que introducen acciones de más alto nivel. El paralelismo. Todos los módulos funcionan a la vez. O sea, no hay un sensor que recoja información, piense y luego vaya a recoger información, sino que cada sensor, por su cuenta y riesgo, todo el tiempo y sin parar, va recogiendo información y al mismo tiempo un módulo va reaccionando a esa información constantemente. Todos a la vez, ¿eh? Vale, ¿y cómo no entran en contradicción unos con otros? Para eso tienes otro módulo encima que los activa o los inhibe cuando procede. Rechazo de las representaciones simbólicas. No quiero tener nada en memoria que signifique caja, que signifique vaso, que signifique habitación. No me interesa. Y además puedo proceder sin él. Ya digo, el robot este que os he explicado antes, de Connell, se paseaba y recogía vasos vacíos y los tiraba a la papelera. ¿Vale? Un uso activo del mundo. Es decir, el robot cambia el propio entorno y al cambiar el entorno recibe diferentes percepciones sensoriales. Y luego el minimalismo, programar lo más sencillo posible dentro de cada módulo. Esto, por ejemplo, se plasmó en una arquitectura de subsunción de Rodney Brooks. Brooks es uno de los, bueno, es el padre de la robótica comportamental, trabajaba en el MIT con Lozano Pérez, que era el que hacía estos sistemas de ensamblado y tal, y al final discutieron, él se puso a hacer sus cosas, y ya os enseñaré también en la próxima clase algún modelo de robot de estos. Brooks terminó, por cierto, dejando el MIT y fundando iRobot, la compañía que ha sido la matriz de la Rumba y todas estas cosas. Bueno, entonces, a las propiedades ya citadas para las arquitecturas comportamentales, Brooks les añade que la inteligencia en realidad es proyección del observador, que debe haber robustez ante ruido o fallo de los sensores, que los sistemas autónomos deben construirse incrementalmente, o sea, si un sensor falla y no te distancia bien, no te pares, sigue haciendo algo, mueve el robot y a lo mejor simplemente al haberlo movido, la cámara ya está en otra perspectiva desde la cual puede captar mejor aquello que no había captado antes. Construcción incremental de sistemas autónomos y rechazo de representaciones, de calibración, de algoritmos complejos y de comunicaciones de banda ancha. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito en un coche de juguete que lo que hace es, primero, aquí intentar evitar los obstáculos, por encima vagabundear, ¿vale? Y esto de aquí es simplemente para activar o inhibir. Es decir, cuando el robot encuentra un obstáculo, automáticamente eso toma el control e inhibe a todos los módulos de encima que están vagabundeando o moviéndose hacia el objetivo, porque lo primero que tiene que hacer es no chocar con el obstáculo. Cuando el obstáculo ya no está, automáticamente este módulo se inhibe y entran los de arriba, y así sucesivamente, ¿eh? Ejemplo de inteligencia proyectada, el Tutbot. Vale, un robot muy, muy, muy simple. De hecho, uno de los más simples que existen. Está inspirado en unos robots que programó en los años 50 Gray Walter, que era uno de los padres de la cibernética. Y esos salieron, os tengo que colgar el artículo también porque es muy bonito como interés histórico, ¿eh? Se llama el artículo de la tortuga de Walter. Bueno, este robot está constituido por, tiene lo siguiente, una caja con aquí dos ruedas con dos motores, ¿vale? El motor 1 y el motor 2. Aquí tiene un sensor de contacto y otro sensor de contacto. Son sensores de sí o no, simplemente son como palanquitas así, con un muelle, y aquí un contacto. Cuando chocas con algo, esto hace así y toca el contacto y se activa. Nada más, ¿vale? Un sensor de estos de sí o no. Bueno, pues tienes dos, uno a cada lado. Aquí tienes dos drivers para control del motor, que son circuitos electrónicos que controlan el motor dándole la potencia de una determinada manera. ¿Cómo va a funcionar este robot? Primero, no se programa porque no tiene procesador ni tiene de nada, solo tiene unos circuitos secuenciales muy muy simples que funcionan de este modo.
Aquí tienes la señal del sensor. Vale, pues cuando el sensor está en cero, en bajo, simplemente tienes a un motor funcionando en forward y el otro motor funcionando en forward. Es decir, se le da un cierto nivel de corriente. ¿Qué ocurre cuando le das la misma corriente a los dos motores? Que los dos giran a la misma velocidad y por tanto el resultado final es que... ¿Cómo se va a mover el robot? Va avanzando en línea recta. Vale, cuando se activa el sensor, ¿vale?, lo que ocurre es que el motor 1 invierte su funcionamiento a backwards durante un cierto tiempo. Y el motor 2 también invierte su funcionamiento a backwards, pero durante un tiempo menor. ¿Vale? Eso sería si se activa el sensor derecho. Si se activa el sensor izquierdo, lo que ocurre es lo contrario. A ver, este sería este era el largo y este era el corto, ahora este es el corto y este va a ser el largo. ¿Vale? Y al cabo de ese tiempo, automáticamente los dos vuelven a forward. ¿Cómo se va a comportar el robot con esto? Tenemos el robot aquí, y como estamos aquí, el robot va avanzando en línea recta. Choca con este sensor. ¿Qué va a ocurrir? Este motor se pone hacia atrás y este también hacia atrás. Luego, durante todo este tiempo de aquí, ¿qué va a pasar? Los dos a la misma velocidad y hacia atrás, obtenemos este retroceso. Y cuando llegamos aquí, uno de ellos invierte y el otro no, con lo cual cada uno gira en un sentido y obtenemos un giro del robot. Una vez hemos girado durante un cierto pequeño tiempo, otra vez forward, seguimos avanzando. Chocamos hacia atrás, giramos, chocamos hacia atrás, giramos, chocamos hacia atrás, giramos. Y así sucesivamente. Sin decirle al observador externo qué llevaba dentro el robot, se les enseña a varios observadores, y ya se ha hecho el experimento. Si se os los enseñasen y veis esto así, desde arriba, ¿qué diríais que está haciendo el robot? Y a más alto nivel parece tener algún tipo de comportamiento de... No hay salida aquí. No reconoce nada. Da vueltas. La mayoría de la gente decía que el robot está dándole la vuelta a la habitación. ¿Vale? Y luego se le orienta aquí desde otro sentido, ¿y qué hace? Y entonces decían, está dando la vuelta en sentido opuesto, porque lo has puesto al principio tal. Sí, es cierto que el robot está dando la vuelta, pero recuerda que eso está en tu cabeza, no en la del robot, porque el robot no tiene representación alguna del mundo, ni de pared, ni de habitación. ¿Dónde está la representación aquí? El modelo simbólico de habitación, pared, atrás, adelante. No existen todas esas cosas. De hecho, ni siquiera hay procesador. Hay un par de drivers con un par de... ¿Vale? Eso es un módulo comportamental. Un reflejo de un comportamiento muy simple que en interacción con el entorno generan comportamientos complejos. Los insectos sociales, en particular las termitas, son de los mejores, las abejas, por supuesto, son de los mejores en construir comportamientos sociales complejísimos a partir de la interacción entre ellas. Y los humanos, que lo vemos desde fuera, decimos, están haciendo un hormiguero, un termitero es complejísimo, decimos, están haciendo la cámara para albergar a la reina, la cámara para guardarla no sé qué, para como si tuviera una finalidad. No existe en absoluto la noción de finalidad. De hecho, ni siquiera existe el mapa del termitero, no cabe en las neuronas una termita, no cabe un mapa de ese tamaño, y mucho menos la noción de finalidad ni nada parecido. Pero todo eso está emergiendo como resultado de comportamientos individuales complejos y de la interacción entre ellos. Las hormigas simplemente, cada una está programada para dejar feromonas por un rastro y tal, y a partir de ahí y de todo eso, estamos construyendo efectivamente un termitero complejo. Y los humanos interpretamos y asignamos propósitos y comportamientos. Pero eso es una asignación nuestra, cada termita no lo sabe. Entre otras cosas, cada termita no lo sabe porque de hecho ni siquiera es un ser vivo en sentido estricto. Las hormigas, claro, un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Las termitas y las hormigas no se reproducen, solo la reina lo hace, es decir, pero la reina necesita a todas las demás. Así que es el termitero entero el que se reproduce. El ser vivo es un caso curioso en que deberíamos decir que el individuo, o sea, es la especie, no sé cómo se llama en latín, que tendrá su nombre que le ponen los zoólogos, ¿vale? Pero en realidad el individuo ahí no es la hormiga, es el hormiguero entero, porque es un sistema distribuido, y de hecho es una inteligencia distribuida en un sistema distribuido.
Bueno, pues al tumbo le pasa un poco. Las arquitecturas híbridas eran un poco combinaciones de los dos anteriores. El agente tiene una parte reactiva y una parte deliberativa, porque claro, todo esto está muy bien, pero si queremos hacer algo realmente complejo, como el control de tráfico aéreo de Britania, con comportamientos y reflejos, mal, porque no sabemos cómo va. Entonces vamos a dejar la parte de abajo, la de los sensores, los actuadores y tal, a los módulos reactivos, y vamos a poner encima módulos deliberativos que sí que tengan objetivos marcados, que podamos comunicarles, etcétera. Un buen ejemplo es la arquitectura Aura de Arkin, donde teníamos reconocimiento de patrones, aprendizaje espacial, oportunismo y adaptación. Básicamente aquí teníamos las entradas del usuario en sus intenciones, sus objetivos y las alteraciones, y luego aquí tenías un componente reactivo, que eran motores, actuadores y sensores, un poco como el robot este de los vasos vacíos, y aquí un controlador de esquemas sensoriales. Y por encima se comunica con un secuenciador de planes y un razonador espacial que sí que llevan mapas explícitos del entorno, y entonces todas estas señales de los sensores al final terminan mapeándose a un punto concreto del mapa real, y el robot sabe dónde está en el mapa. Sabe entre comillas, quien lo sabe en realidad es el programador que le ha puesto el mapa, pero da igual. A partir de ahí puede decidir qué acción de alto nivel sería necesario y traducir esto a los componentes reactivos. Las arquitecturas ahora funcionaron y funcionan relativamente bien. El secuenciador de planes viene a funcionar como un autómata finito, y un ejemplo era para recoger latas de refresco. O sea, yo tengo aquí el comienzo, entonces el robot va vagamundeando, ¿vale? Y entonces la mano, cuando ve que está libre, automáticamente, cuando el sensor detecta una cosa roja y de forma tubular en el delante, que no instancia con una lata ni nada parecido, sino que simplemente es objeto de cierto color y de cierta anchura en mi cámara, en el espacio de píxeles. Vale, ya sé que tengo que girar hasta que ese objeto me quede en el centro de mi campo visual. No tengo coordenadas, no tengo modelo, no tengo nada. Solo gira la cámara hasta que el objeto lo observes en el centro de tu campo visual. A continuación avanza de tal modo que el tamaño del objeto aumente en tu campo visual. Y cuando llegues a cierto momento, cierra la pinza, ya lo tienes delante. Bueno, pues con eso simplemente se movía hacia la lata, así a la lata, durante 3 intentos. ¿Que no puede porque ha sido un error? Pues no pasa nada, vuelve a vagabundear y busca otra, y así sucesivamente. Entonces, con todos estos estados, era capaz de moverse, recoger latas y llevarlas. Esto es una arquitectura híbrida. Hay sensores infrarrojos entre los dedos para ver si la mano está libre, hay sensores visuales para determinar si hay una mancha de cierto color y qué tamaño tiene, para distinguir entre viendo lata y tal, y no color significa que no está viendo una mancha de ese color. Bueno, os voy a poner algún vídeo que tenía por aquí de arquitecturas deliberativas y reactivas en robots a ver, sí, Xavier es un ejemplo de arquitectura deliberativa, es decir, de recoger información, pensar, actuar, de yo tengo el plan y me lo pienso todo antes de hacer nada, etcétera, para robots móviles. Aquí veréis uno, por ejemplo, subiendo a un ascensor. Se ve muy deprisa porque está vale, encuentra las marcas, entra en el ascensor y cierra la puerta. Vamos a intentar verlo un poquito más despacio, a ver si lo paro. Se ve un poco mal Uy, sí que se ve mal, sí. Es que no sé si hacerlo más grande. Bueno, intentaría. Vale, fijaros que el entorno estaba en cierto sentido engineered. Esto de aquí, estas marcas, son cruces en la puerta del ascensor y se han puesto artificialmente, y el sistema de visión está preparado para detectar precisamente cruces con línea vertical, línea horizontal sobre un fondo blanco. Y eso sí que tiene un modelo, intenta encajarlo en ese modelo y tal, y a partir de ahí se posiciona. Y esto era de los años 80, esto ya es viejo. Entraba al tal y era capaz de comunicarse con el ascensor para cerrar la puerta y llevarlo a un determinado piso. ¿A cuál?
tenía un mapa de todo el edificio dentro y se le podía dar opciones como llévale este sobre al doctor tal que está en no sé qué, y él sabía en qué habitación estaba, tenía el plano y a partir de ahí generaba la secuencia de acciones y sabía qué ascensor tenía que coger, etcétera. Hay otros vídeos de Xavier. Este era el que muestra el plano efectivamente de la habitación, los planos distintos. Aquí está la propiocepción del robot, es decir, esto era la cámara del robot y el robot sabía dónde estaba. De hecho, había marcas y cada vez que iba pasando por una marca le actuaba como GPS rudimentario para localizarse a sí mismo en el plano completo. ¿Veis cómo va moviéndose tal? Va encontrando en cuál está y al final termina parándose donde se supone que tiene que ir. Este era... Vale, este vamos a pasarlo un poco más despacio. Párate. Esto es la cámara subjetiva del robot. Era capaz de procesar más o menos a esa velocidad. Era tubular como circular, una cosa así, y llevaba pues la cámara encima y luego todos los demás. Como ejemplo de arquitecturas híbridas, este of robots for well over a decade. Using advanced techniques for mission planning and behavioral control developed for the Mission Lab system, multiple cooperating vehicles have been operated in both autonomous and teleautonomous. A ver, aquí lo que había es una arquitectura que hacen ellos de lo que llaman Scout, que es un robot explorador que se avanza y sensoriza el entorno, le pasa al otro robot la información y a partir de ahí ejecuta el plan de alto nivel. Pero, ya digo, las cosas de bajo nivel de evitar obstáculos y tal son reactivas. Y las cosas de alto nivel son deliberativas. De hecho, este laboratorio estaba trabajando para el ejército de los Estados Unidos precisamente en robots de combate y tal. No sé hasta dónde habrán llegado. Estos son los robots que os decía antes para recoger latas de refresco. A ver, estos otros eran para jugar con pelotas, con una arquitectura pues básicamente parecida, ¿vale? Lo coge, lo lleva a un punto. Esto es para interactuar con otros robots. Aquí creo que no introdujeron comunicación explícita, si no recuerdo mal. Hay predicción, consumo de la información, ¿vale? Crazy, no me acuerdo lo que era. Esto es el mapa que se va construyendo a partir de su propia propiocepción, porque sí que tiene mapa y sabe dónde está. Es una arquitectura híbrida. Entonces, el bajo nivel, el movimiento básico y evitación de obstáculos se hace reactivamente, pero como sí tiene mapa y si tiene propiocepción, va marcando los puntos por los que ha pasado y a partir de ahí va aprendiendo trayectorias apropiadas en algún... Esto es el gráfico de distancia total en función de la trayectoria escogida, ¿vale? Aquí hay un sumario de resultados, etcétera. A ver, esto es lo mismo con plano y aquí estaba el funcionamiento del robot y los espacios de estados por los que es un poco lo que os he puesto en la otra transparencia donde se veía cómo se iba pasando de un estado a otro. Tenía también sensores de ultrasonidos en los lados. Por cierto, esto ya en los robots móviles se ha sustituido por LIDAR, que se han abaratado enormemente. O sea, son láseres que proyectan y por el tiempo de vuelo se averigua la distancia, en lugar de usar ultrasonidos. Son más fiables. Antes eran carísimos, más que nada no por el láser, sino por que necesitas una capacidad computacional enorme para detectar tiempos de vuelo a velocidad de la luz. Y ahora ya pues venden modulitos más o menos baratos que se pueden... Esto era cómo se gestionaba y cómo se gestionaban las misiones como un planificador gráfico, Vale. Y es muy bonito el ejemplo. Voy a explicar primero arquitecturas multiagente y si nos da tiempo veremos el vídeo y si no para la siguiente clase. En las arquitecturas multiagentes se intenta coordinar múltiples agentes para actuar sobre un único entorno, como las sociedades de agentes o la inteligencia artificial distribuida.
Dificultades añadidas sobre un agente individual, bastantes. Los agentes pueden interferir entre ellos de modo no intencionado, estorbándose la realización de la acción. Es difícil reconocer cuando uno o varios agentes son improductivos. Esto cuando se modelizan, por cierto, las arquitecturas agentes se han usado también para la modelización de comportamientos sociales y dan resultados curiosamente interesantes. Lo que pasa es que ahí no se puede asumir agente racional, por lo que os he dicho antes, ¿vale? Y luego pues es interesante las conclusiones sobre agentes improductivos. Al final llega a la conclusión de que gran parte de la burocracia y buena parte de la política es de hecho improductiva y que podríamos vivir y viviríamos mucho mejor sin ello, pero así estamos, ¿vale? En un problema particular no es obvio cuál es el grado correcto de individualidad y de autonomía para cada agente. O sea, hasta qué grado debes dejarlos autónomos y hasta qué grado debes dejarlos cooperar. Los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta son: los equipos deberías hacerlos homogéneos o heterogéneos, todos los agentes los haces iguales o no, o estableces jerarquía. En caso de que sean iguales, estableces jerarquía. Hay capacidad de decisión distribuida. Si las decisiones entran en conflicto, hay una jerarquía de decisión, hay un jefe y unos empleados, o son todos una comunidad igualitaria. El control, ¿lo haces centralizado o distribuido? O sea, una planificación central única, y si es así, la genera un único agente. Si no es así, ¿pueden exhibirse comportamientos complejos? Desde luego. Los insectos sociales son un ejemplo típico de comportamiento complejo exhibido por un sistema totalmente descentralizado. Cooperación activa o no activa. ¿Tienen en cuenta los agentes las acciones de los otros? En caso afirmativo, ¿las conocen de antemano? ¿Ha habido comunicación? Se comunican, es decir, si hay comunicación explícita, hay que definir formatos para el intercambio de mensajes, y para eso se han desarrollado una cosa que se llaman ACLs o lenguajes de comunicación entre agentes. Hay un ejemplo como KQML, que es Knowledge Query Manipulation Language, define 34 verbos comunicativos entre agentes como ask if, es cierto que, etcétera, o la Fundación por Intelligent Physical Agents, ¿vale? Bueno, un ejemplo bastante interesante de arquitectura colaborativa, también es un ejemplo histórico, pero se ha seguido usando empotrado en otros y es muy clásica, no es reactiva, son las arquitecturas de pizarra. En una arquitectura de pizarra se trata de emular un grupo de expertos que cooperan para resolver un problema. Las características son: primero, hay una base de datos estructurada y global llamada pizarra, o sea, tienes una memoria y la vas a dividir en niveles y en mitades. Voy a poner un ejemplo aquí. Todo esto es la pizarra, esto es una mitad y esto es otra mitad. Y luego la tienes dividida horizontalmente en niveles. Eso actúa como una especie de base de datos donde tú vas poniendo y quitando información. En esta parte de la pizarra se pone la información al principio y no se va a quitar. Mientras que en esta otra parte de la pizarra la información va a ir siendo añadida paulatinamente. En concreto, la mitad izquierda tiene el modelo del problema, que por eso es único y está ahí desde el principio, y la mitad derecha tiene el estado actual de solución. Inicialmente está vacío, no hemos resuelto nada del problema, y poco a poco vamos a ir añadiendo instancias a esa mitad derecha de la pizarra para que se resuelva. Hay varios niveles que representan soluciones con grado mayor de abstracción. Luego, hay un conjunto de procesos que son programas concurrentes llamados fuentes de conocimiento. Una fuente de conocimiento mira, es decir, en solo lectura, la parte de modelo de la pizarra, la parte izquierda de la pizarra, el modelo no se altera. La fuente de conocimiento lo mira. Y con ello, y con sus sensores y el estado actual de la solución, generan una solución a un problema parcial y la apuntan en la parte derecha de la pizarra. La fuente de conocimiento se activa si cierta parte de la pizarra que le compete está llena, es decir, si ve que puede activarse. Existe un mecanismo de control que elige entre todas las fuentes de conocimiento que se pueden activar la que se activa, y eso es una cada vez. La elección puede depender de la fiabilidad de la fuente de conocimiento, de la credibilidad de la información, etcétera. Una arquitectura de pizarra es una arquitectura multiagente con un equipo heterogéneo. Las fuentes de conocimiento cada una hace una cosa, no son todas iguales. El control está centralizado porque hay un mecanismo de control que decide quién actúa. Es algo así como un jefe y una serie de subordinados que cada uno sabe hacer una cosa. Y entonces, viendo cómo está el mundo, los subordinados deciden.
yo puedo actuar, y el jefe decide cuál de ellos actúa en este momento. Le coge y le da control. El subordinado cambia la pizarra y se retira. A partir de ahí, nuevamente, otros subordinados deciden qué pueden hacer, el jefe coge uno y así sucesivamente, ¿vale? Hay una cooperación activa, aunque sin comunicación explícita, porque se comunican a través de la propia pizarra. Bueno, como ejemplo de esto que parece muy abstracto, había un artículo muy famoso que llamaron Visions, Visual Integration of Semantic Interpretation of Natural Scenes. La idea de esto era coger una imagen normal y corriente, tomada por una cámara en color, de una escena suburbana típica de... Esto estaba pensado para... Esto que sale en las películas americanas que vemos donde en lo que llaman el suburb, ¿vale? Que aquí tiene una connotación peyorativa, si lo traduces directamente como suburbio tiene una connotación peyorativa, pero allí no quiere decir eso, quiere decir el área suburbana de la ciudad, donde hay todas las casitas estas con su jardincito, su garaje, su coche y no sé qué, y están todas parecidas, ¿no? Bueno, pues se trataba de coger una escena típica de esa cosa e interpretarla. ¿Qué quiere decir interpretarla? Al final, el ordenador debía ser capaz de etiquetar cada parte de la escena diciendo esto es una casa, esto es un coche, esto es una persona, esto es una valla, esto es un tal, ¿vale? O decir, esto es una propiedad y dentro de la propiedad tienes una casa, una valla, un árbol, una persona, etcétera. Esto es un coche, esto es una calzada, acera, etcétera, etcétera. De modo que al final cada píxel pertenece a un área, cada área pertenece a un objeto y el objeto tiene una etiqueta simbólica. Eso era lo que se trataba de hacer, ¿vale? Bueno, ¿cómo funcionaba? Primero aquí hay unas fuentes, aquí estaban los datos de la imagen, entonces aquí tenías las instancias que son la memoria instantánea y las clases que son la memoria permanente, ¿vale? Entonces aquí tienes, vamos a ver, hay, creo que, vale, de acuerdo. ¿Qué tienes aquí? En la memoria permanente tienes una escena de una casa. Y en una casa puedes encontrar hierba, garaje, casa, árbol. Aquí tienes una calle con un árbol, etcétera, etcétera. Aquí tienes esquemas. Debajo tienes los objetos. Debajo de los objetos tienes los volúmenes. Un objeto está compuesto por un volumen. ¿Y un volumen qué es? Por ejemplo, una casa está compuesta por un sólido paralelepipédico, como una caja de zapatos, ¿vale? Con un sólido prismático o en forma de prisma triangular colocado encima, porque las casitas se suponen que tienen forma más o menos así. Un árbol, que es un objeto más o menos cilíndrico, con objetos de forma irregular en la parte superior. Los objetos sólidos, por ejemplo, el sólido paralelepipédico de la casa, está compuesto por rectángulos planos. Pero esos rectángulos planos se ven en forma de regiones proyectados como trapezoides. O sea, lo que es un rectángulo, cuando tú lo ves desde una cierta perspectiva en la imagen, lo ves como un trapezoide. Así que a la hora de proyectarse en regiones de la imagen, tú lo que tienes son trapezoides. Cada uno con una forma, unos ángulos y un color. Por debajo de eso, los trapezoides están compuestos de segmentos rectos. Y por debajo están compuestos de ángulos. De modo que tú tienes, y es fácil programar, esto sí, en sistemas basados en visión, lo que se llama detectores de bordes. Un detector de bordes se pasea por la imagen y encuentra dónde hay una separación entre dos superficies. ¿Por qué? Porque lo que se ve a un lado y lo que se ve a otro es distinto, en aspecto visual. O no tienen el mismo color, o no tienen la misma textura, o simplemente no tienen la misma intensidad. Y entonces es fácil detectar bordes. También es fácil detectar esquinas. Entonces, ¿qué se hace? Cuando la cosa está vacía, la primera fuente de conocimiento que entra es la que detecta bordes y esquinas. Y empieza a llenar aquí, diciendo, he encontrado vértices, he encontrado segmentos, y pone instancias de vértices y de segmentos en la memoria instantánea. Otra fuente de conocimiento se da cuenta de repente que tienes dos segmentos y dos segmentos paralelos entre sí, con esquinas entre los cuatro. Se dispara y dice, ojo, trapezoide. Y pone una instancia de trapezoide en la memoria. Otras fuentes de conocimiento, cuando ya hay varios, ve que hay varios trapezoides juntos entre sí y que forman la proyección de un objeto paralelepipédico. Clac, sube y pone un paralelepípedo. Y así sucesivamente hasta llegar al final, y cuando llegamos a la escena de la casa la etiquetamos como casa. No funcionó mal, ¿eh? Y esto es de tipo absolutamente clásico y es una arquitectura que servía para obtener comportamiento y asignación semántica. Al final sí que has terminado aquí con una asignación semántica, es decir, una etiqueta que te dice a ti lo que los sensores están viendo.
Por tanto, tienes además una representación en forma de sólidos tridimensionales. ¿Vale? Ya digo, funcionó con estas escenas un poco complicadas hasta cierto punto, pero cuando te encuentras con una escena, por ejemplo, de una mesa o de una bloque y tal, ya no es tan sencillo. Empiezas a tener muchísimos más problemas. No es que aquí no los haya, pero de alguna manera quedan ocultos por las cosas grandes. Una superficie verde es que tiene que ser césped, suficientemente grande. ¿Vale? No sirve para hacer ensamblado fino, pero... Bueno, pues vale, lo dejamos aquí. En las siguientes clases os contaré lo que falta de vida artificial. Pondremos un par de vídeos bastante bonitos de robots helicóptero. Y nada más. Y este tema lo acabaremos.